grupo de vidas. Ustedes vamos a ir a estar un grupo de vida, un grupo de casa, así como los que tenemos aquí. Y este comenzó ahí en la casa de Doña María. Y Marco era el que venía a administrar ahí, era el que tocaba la guitarra, el que daba la plática, hasta el panderista por un tiempo. Y nos da mucho gusto que estés aquí, Marco, Juanita. Nos da mucho gusto que estén con nosotros, que nos visiten. Muy buenos días. Yo nada más quiero saludarlos y darle muchas gracias a Dios por la invitación. Primeramente, el Señor puso en sus corazones de ellos de invitarlos y de estar con ustedes y ver lo que Dios está haciendo. Margot nos dice siempre que nunca dejemos de asombrarnos por los milagros, ¿sí? A veces llega un milagro a nuestra vida y lo tomamos como cualquier cosa. Oraron por nosotros, sanamos y ¡ay, el Señor me sanó! Y fue todo. Y no cacaraqueamos lo que Dios hizo, ¿no? Pero yo veo este lugar y yo digo, es un milagro, porque sí es un milagro. Un milagro que Dios hizo en cada uno de ustedes para hacer esto, que el Señor puso en el corazón de nosotros hace muchísimos años y que ustedes lo llevaron a cabo. Y es un sueño que lo vemos y cada vez nos sorprende la maravilla, la fidelidad de Dios. Y cuando venimos para acá, eso venimos a celebrar las maravillas de Dios y su fidelidad. Así es que no te olvides. Yo siempre cuando alguien o en mi vida algo pasa, yo digo, me acuerdo yo misma, me recuerdo a mí misma de que Dios es bueno, siempre bueno y fiel. Y cuando estamos aquí, lo recordamos más. Le damos tantas gracias a Dios por cada familia que se ha agregado, por cada uno de ustedes que le ha creído a Dios y lo que Dios trae para sus generaciones. Ese fue el título que le pusimos a este lugar. Le pusimos, dijo la mosca, porque fue este par que está aquí atrás, el que se puso a hacerlo. Nuevas generaciones, porque en eso creemos y en eso se invierte, en que sean nuevas generaciones, que lo que nosotros fuimos sea mejor, muchísimo mejor. Yo he declarado que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, como dice la palabra, hasta 1000 generaciones le he creído a Dios, que le van a servir a Dios, que le van a amar, que van a estar apasionados por Él, que van a estar locos de amor por Él. Ojalá que tú declares lo mismo en tus familias y en tus generaciones. Y cada vez que veas este nombre que tiene esta iglesia, digas, esa es mi generación, la que viene. Dios les bendiga grandemente y muchas gracias por tenernos aquí en su casa. Usualmente ella predica antes que yo, pero hoy no predicó. Gracias, Juanita. Ya sabes que soy tu rey. Quiero romper el hielo un poquito y les voy a decir un chiste. No es muy espiritual, pero no es chiste feo tampoco. ¿Está bueno? ¿Sí? Yo sé que Saúl no dice chistes, pero yo sí. Se lo iba a aplicar aquí a mi amigo el coach, pero no, vale más que no, porque tiene una partecita que no te sé, entonces mejor no voy a decir nada. Iba un hombre caminando por la playa y en eso Dios le habla y le dice, has sido buen cristiano, has caminado en mis caminos y quiero concederte un deseo. Y le dice, nada más uno, Señor. Sí, uno nada más. Bueno, se puso a pensar. Mira, Señor, yo tengo miedo a volar. Nunca me he subido a un avión. Pero siempre he querido ir a Hawái. Entonces quisiera que me construyeras una autopista hasta Hawái. Así yo manejaría y no hay problema. Y le dice el Señor, bueno, ¿por qué no piensas en algo más? Bueno, dice, mira, Señor, tú sabes que yo me he divorciado 5 veces. Eso es lo que no sabía. Me he divorciado 5 veces, dice, y yo no entiendo a las mujeres. Las mujeres cuando quieren decir que no, dicen que sí. Y cuando quieren decir que sí, dicen que no.
Y toda la vida me la he pasado debatiendo cómo entender a las mujeres. Por eso me he divorciado, porque no las entiendo. Y le dice el Señor, ¿de cuántos carriles quieres la autopista? Te van a contarle otro, pero ya estuvo bueno. Yo sé que la pastora Patti les ha estado hablando los jueves acerca del Espíritu Santo, o vas a hablar, o estás hablando, o no le entendí bien, pero escuché algo de los dones y esas cosas. Quiero hablarles un poquito esta mañana acerca de quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Por siglos los cristianos se han preguntado quién es el Espíritu Santo y cuál es la obra del Espíritu Santo y qué es lo que representa en la Trinidad. Todos sabemos que creemos en un Dios que es en tres personas, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, grábese que el Espíritu Santo es Dios. No es un Dios, es Dios. Entonces, para comenzar, quiero decirles que la persona, porque también es una persona el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, yo creo que es la persona más desconocida de la Trinidad, voy a ponerlo así. Y digo desconocida porque hay muchas denominaciones cristianas que el Espíritu Santo no existe para ellos, o si existe es de una manera superficial. Ay, se me olvidó mi... Ay, gracias, Reina. Por aquí, mira. Pero no tengo dónde ponerlo, ¿verdad? ¿Sí? Sí hay, pero no cabe. Bueno, usted sabe, dice la palabra, bienaventurados los que toman café porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Y alguien me ganó y me dijo, bienaventurados los que toman Coca-Cola porque ellos verán a Dios primero. Se van a morir primero, ¿verdad? Entonces, les decía yo, hay muchas denominaciones cristianas en las cuales no se habla del Espíritu Santo. Y créame que a mí me apasiona hablar del Espíritu Santo, hablar de lo que el Espíritu Santo hace en las personas, cómo nos cambia, cómo nos hace más, voy a decir, atrevidos en hacer las cosas que Dios nos manda que hagamos, el orar unos por otros, el orar por endemoniados. Eso hace el Espíritu Santo en nosotros, nos da ese valor para orar por esas personas, para orar por los enfermos, para orar por todo tipo de personas. Entonces, mire, yo vengo, y no me da pena decirlo, pero vengo de una denominación cristiana ultra archi conservadora. Y cuando digo conservadora es en muchos aspectos, por ejemplo, con trabajos nos parábamos para cantar, no podíamos aplaudir. Imagínense cantar sin aplaudir. Qué locura, ¿verdad? Están muy serios. Se quedaron con el chiste, ¿verdad? Yo no podría cantar sin aplaudir. Entonces no se nos permitía eso, no se permitía decir amén, no se permitían muchas cosas. Entonces vivíamos un cristianismo a medias. Y digo a medias porque no hacíamos las cosas como las debíamos hacer. Y cuando hablo de eso, hablo de muchos aspectos que a veces no consideramos, creemos que es normal, entre comillas, porque todos lo hacen. Y no se me olvida, hace 1000 años, cuando vivíamos acá por acá, me acuerdo que yo era muy amante de dar mordidas al tránsito. Fácil me los quitaba. Y cuando vino el Espíritu Santo a mi vida, me di cuenta de que eso no se debía hacer. Bueno,
el Espíritu Santo a través de mi esposa primero. Porque en una ocasión había una revisión por aquí y a mí se me olvidó mi cartera, no traía licencia. Y mi primera reacción fue querer dar algo y me dijo mi esposa, no lo vas a hacer, no lo hagas. Pues no lo hice, me dieron una multa, fui a tránsito, la multa me costó más barata de la mordida que iba a dar. Dije yo, pues, esto sí tiene caso, ¿verdad? Pero muchas veces cuando no tenemos al Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que sucede es que somos cristianos, pero seguimos haciendo las cosas como todo mundo las hace. Si echamos mentira, la echamos porque nos gusta echar mentiras. Teníamos un pastor nosotros que decía, en mi otra vida yo era muy mentiroso, pero seguí echando mentiras. Y buenas, porque mira, el mentiroso cree que nunca se va a saber la verdad. Y dice, mi mamá decía, la mentira dura mientras la verdad llega. Entonces, seguimos siendo mentirosos, seguimos haciendo cosas que todo el mundo hace y no hay cambios en nosotros, no hay un verdadero cambio en nosotros. Por eso es importante tener la unción del Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo dice la palabra que nos redarguye. También dice que es un amigo que va con nosotros, es el Paracletos, es alguien que va con nosotros, nuestro ayudador. Entonces, si Él está siempre con nosotros, obvio que nuestra vida tiene que cambiar. No podemos seguir siendo los mismos. Entonces, el Espíritu Santo posee todos los atributos de Dios también. Por ejemplo, el Espíritu Santo es eterno. Y vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. A ver si alcanzo a ver aquí. Usualmente no traigo mi Biblia, pero ahora me quise ver más espiritual. Uso mi teléfono, pero Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, fíjese que está Espíritu con E mayúscula, eso se refiere al Espíritu Santo, cuando se refiere al Espíritu del hombre es minúscula. Entonces dice, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Entonces, el Espíritu Santo nunca deja de ser. Los dones del Espíritu Santo nunca dejan de ser. De hecho, dice la palabra que los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces, lo que siempre, cuando me hacen esa pregunta, yo siempre les digo, por eso hay evangelistas, hay gente que tiene don de sanidad y los milagros siguen sucediendo aunque la persona ande mal, porque el don que Dios les dio es irrevocable. Hace muchos años había un evangelista, yo estaba estaba adolescente y me acuerdo que en Mexicali estaban sucediendo muchos milagros. Yo me acuerdo que veía muletas volando por el aire de la gente que los tiraba, sillas de rueda y todo esto. Y me acuerdo que los médicos en Mexicali, algunos médicos, lo acusaron de practicar medicina sin licencia. Y la autoridad le prohibió seguir predicando. Él siguió orando por la gente y la gente sanaba. Y yo me acuerdo que después de un tiempo, él murió en un accidente. No me consta, pero un pastor amigo de él me dijo que él andaba tomado.
y venía por allá en el área de Tucson y se salió de la carretera y chocó con algo ahí, murió, ¿verdad? O sea, los dones que el Señor le había dado permanecieron en él aún cuando él andaba no muy bien, voy a decir. El Salmo 139 nos dice que el Espíritu Santo es omnipresente. 139, versículo 7. Versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Otra vez, espíritu con mayúscula. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, si el Espíritu Santo es omnipresente, aquí el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Así como Dios Padre está en todas partes, así es el Espíritu Santo también. Y luego ya en Lucas 1:35 vemos que el Espíritu Santo es todopoderoso. 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí es cuando el ángel se le aparece a María y le dice que va a nacer Jesús, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo todo lo sabe, es poderoso, es todopoderoso, es omnipresente, Él va con nosotros donde quiera que vamos. Entonces, si Él va con nosotros donde quiera que vamos, nosotros no podemos ir a lugares que el Espíritu Santo no entraría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Contésteme, porque si no parece que se me figura que no están aquí o los estoy durmiendo. Entonces el Espíritu Santo nos acompaña donde quiera que vamos. El Espíritu Santo todo lo sabe. Entonces, ¿cómo podemos echar mentiras? ¿O cómo podemos creer que el Espíritu Santo no nos está oyendo a todas las cosas que decimos? Entonces, vemos que aquí que la palabra nos dice claramente quién es el Espíritu Santo, sin extenderme más, porque hay mucho que hablar del Espíritu Santo. En Nuevos Principios ustedes lo han visto, ¿verdad? Todo lo que es el Espíritu Santo, ahí entienden absolutamente todo. Entonces, ¿por qué decimos que el Espíritu Santo nos transforma? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo hace las cosas que dice la palabra que Él hace? El libro de los Hechos, el capítulo 19. Aquí en la iglesia del primer siglo, el Espíritu Santo para algunos era desconocido. Y aquí Pablo, cuando llega a Éfeso, miren lo que sucede. Se me hace que a esta Biblia le faltan hojas, reina. En el versículo 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar si hay Espíritu Santo. ¿Se da cuenta de esto? Ni siquiera sabían ellos que había Espíritu Santo. Y dice el 3, entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Vamos a dejarle allí. ¿Qué pasó cuando Pablo les impuso las manos? Dice que recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces, si ustedes leen la historia de la iglesia del primer siglo, ahorita vamos a ir allí y se van a dar cuenta de cómo la iglesia en realidad comenzó a ser iglesia cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, a los 120 que estaban reunidos allí. Entonces, para esto quiero que vayamos allí al capítulo 1 de Hechos, y yo creo que todos recuerdan ese versículo de Hechos 1:8. Dice Hechos 1:8, bueno, aquí le preguntaban los discípulos, dice el 6, entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos ni sazones, ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y luego dice el 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes o sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, aquí es algo que el Señor Jesús, antes de partir al cielo, está diciéndole a sus discípulos. Y les dice, van a recibir poder. Por eso les dijo que no se fueran de Jerusalén. Porque dice, y habiendo dicho estas cosas, dijo, viéndolos a ellos, fue alzado y los recibió una nube que ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Entonces, ¿qué sucede después de que Jesús se va? Jesús les dijo que esperaran unos días que iba a venir el Espíritu Santo. Y dice que la palabra que se fueron a un lugar llamado el aposento alto. Dice que ahí estaban los discípulos, los nombra por nombre, estaban los discípulos y dice que estaban como 120 personas reunidas allí. Estaban unánimes orando, o sea, estaban de acuerdo orando y estaban orando sobre lo mismo, sobre que viniera el Espíritu Santo porque Jesús les había dicho que iba a venir. Entonces, en Hechos capítulo 2, dice el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, dice, todos en griego quiere decir todos. Dice, todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y luego dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto y en Asia. Se ve que me hace falta mis lentes, ¿verdad? Pero vanidad de vanidades, dijo el predicador. Y todo eso, ¿no? Y luego le voy a dejar ahí. Entonces, había mucho ruido, mucha confusión, muchos hablando, oían hablar a otros en su propia lengua y sabían que eran de otras nacionalidades. Y algunos dijeron: estos están borrachos. Entonces Pedro, dice el 14, poniéndose en pie con los 11, ya no estaba Judas, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Creo que la tercera hora del día era como las 9 de la mañana, ¿verdad? Era muy temprano, todavía no vendían nada. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Fíjese, muchos años antes el profeta Joel había profetizado esto. Entonces, cuando hubo toda esta confusión, Pedro se puso de pie y les dice: no, un momento, no están ebrios. Todavía no había ninguna hierba como lo hay ahora, ¿no? Entonces dijo: no están ebrios. Lo que pasa es que esto es lo que el profeta Joel profetizó. Y les enumera lo que les acabo de leer. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando viene, o más bien cuando vino el Espíritu Santo aquí? Bueno, sucede algo muy interesante. Si vamos al capítulo 3, ya había pasado Pentecostés, ya había venido el Espíritu Santo. Aquel Pedro miedoso, aquel Pedro que negó a Jesús, aquel Pedro colérico. Fíjese lo que pasa. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Parece que estoy viendo a Pedro ahí, con esas barbotas que tenía, ¿no? Y le pone la mano y dice: míranos. Y le dice, entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Él pensó que le iban a dar algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Puede imaginarse usted esto? Un personaje que era cojo de nacimiento. Lo tenían que llevar allí para que pidiera limosna. Por años yo creo que Pedro y Juan ya habían pasado por ahí, lo habían visto. Tal vez le dieron una moneda, tal vez no. Pero aquí recuerden que ya había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces eran unas personas muy diferentes
a las que eran antes de que viniera el Espíritu Santo sobre ellos. Y ya Pedro, con ese valor que el Espíritu Santo le dio unos días antes, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro ya sabía lo que tenía. Él tenía el poder del Espíritu Santo y le dijo: esto te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Usted se puede imaginar la gente que iba a la sinagoga todos los días a la hora de la oración, la sorpresa en sus rostros de ver a este cojo entrar al templo junto con Pedro y Juan. Dice que iba saltando y alabando a Dios. Y mire lo que sigue. Y luego dice el 9: y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, yo diría anonadado, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. ¿Se pueden imaginar ustedes esta película? Les dije hace unos momentos de dónde yo venía. Cuando nosotros conocimos este mover del Espíritu Santo, yo le prometí al Señor, hace años le dije al Señor: mientras yo viva, nunca voy a dejar de hablar de tu Espíritu Santo. Y no he dejado de hacerlo. Ya tenía mucho tiempo sin venir aquí. Yo ni me acuerdo que les platiqué la última vez que estuve aquí. Pero déjeme decirle algo. Si usted no tiene el poder del Espíritu Santo en su vida, usted va a seguir viviendo una vida, un cristianismo, voy a decir, con perdón de ustedes, un cristianismo mediocre. Y yo digo un cristianismo mediocre cuando yo por muchos años vi cristianos caminar por la calle con su Biblia bajo el brazo y diciéndoles: ¿cómo estás? En victoria, hermano. Yo diría: en victoria, ¿verdad? Pero muchos de ellos conocí así. Yo era también, pero yo no era de los que cargaban la Biblia así. Éramos más conservadores en todo. Bueno, tú te acuerdas, ¿verdad? Ahí naciste. Es curioso porque yo estaba de novio con mi esposa. No la conocí tan jovencita como allá alguien que conozco, que dice que tenía 14 años. Y híjole, le dije: tú sí eres robacunas. Pero mi esposa estaba muy jovencita, estábamos de novios. Yo me fui a la guerra y pues la aparté, le di mi anillo y me fui. Pero ella me platica que su salida los domingos era visitar a mi mamá. No, y mi mamá pues no se le iba a nadie vivo. Dice: en cuanto yo pisaba ahí en la puerta, decía, tu mamá ya me estaba hablando. Pues para mi sorpresa, cuando yo regreso, ya estaba hasta bautizada. Y pues le dije: gracias, madre, porque eres maravillosa. Mi madre era una santa, se los digo. Yo sé que tú no estás de acuerdo, pero yo digo que mi madre era una santa. Era la mejor suegra que tú tuviste. Ajá. Y yo le decía que pues yo vivía un cristianismo mediocre hasta que conocí al Espíritu Santo. Y yo, mire, yo viajé cuando oía: hay un avivamiento en tal parte, está pasando esto. Yo iba.
Hasta que un día el Señor me dio vino santo, porque yo fui a la Florida, porque me dijeron que había un avivamiento allí. Y déjeme decirle, brevemente lo voy a decir, es un pueblo pequeño, pero dicen que cuando comenzó este avivamiento en esta iglesia, todo se multiplicó en la ciudad. Dice que el aeropuerto lo tuvieron que agrandar, construyeron más hoteles, más restaurantes, todo. Nosotros salimos de ahí, de la reunión, en la madrugada. Todos los restaurantes estaban abiertos porque sabían que la gente después de la reunión iban a ir a comer algo a los restaurantes. Y era gente de todo el mundo, llegaba gente ahí. Pues yo fui con una gran expectativa. Yo andaba de casualidad por allá en Dallas, ya ni me acuerdo qué andaba haciendo, pero allá andaba, y un amigo me dijo, vamos, le dije yo. Entonces había otros 2 pastores que él había invitado, nos fuimos, manejamos toda la noche, de ahí de Dallas hasta Florida, y mire, se me enchina la piel nomás de acordarme. Cuando llegamos, Él nos llevó a que viéramos algo. La reunión empezaba a las 7 de la noche y la gente ya estaba haciendo línea, eran como las 10 de la mañana. La gente ya estaba haciendo línea para entrar. Y la línea, sin exagerarles, bueno, no conozco bien esa cuadra para allá, pero como unos 300 metros más allá de la casa de Sadoc, estaba la línea así de grande, para entrar a las 7 de la noche. La gente iba con hieleras, con sillas, cosas para descansar ahí mientras esperaban. Cuando nosotros llegamos al estacionamiento, el estacionamiento temblaba el piso, el pavimento. Y no le estoy exagerando, temblaba el pavimento. Yo dije, ¿qué irá a suceder a la noche? Pues el amigo que nos invitó dijo, no se preocupen, no tenemos que hacer fila. Nosotros somos pastores de México, nos van a meter por enfrente, una puerta de atrás. Pues entramos temprano, como a las 6:30, y pues ya estaba la iglesia llena. Nos hicieron lugar ahí en una de las filas, de la segunda fila, y comenzó la alabanza. Comienza la alabanza y de repente uno de los evangelistas que estaba allí se paró y comenzó a orar por los... Tenían una orquesta ellos así, me acuerdo que estaba el piso así hundido y la orquesta estaba allá abajo, comenzó a orar por ellos, pues muchos dejaron de tocar, luego vino a orar por los cantantes y luego fue a orar por la gente. Y yo estaba ansioso, yo estaba con una gran esperanza de recibir algo. Y yo me acuerdo que yo estaba así con los ojos cerrados y los abrí y nada más miré a alguien que venía así y me puso la mano en el hombro. ¿Y qué creen? No pasó nada. Yo seguí allí y luego venía otra persona y no supe quién era. Le miré la manga, la camisa, una camisa blanca. Me puso la mano aquí al suelo. Dicen que duré ahí como 3 horas. Me levantaron entre 2. Ya se había terminado todo y yo estaba tirado allí. El Señor trató conmigo lo que ustedes no se imaginan. Y me levantaron y ahí me llevan cargando. Cuando llegamos al estacionamiento, yo me acuerdo que era como un campo de guerra. Era un estacionamiento muy grande. Y veía gente tirada en el piso. Otros venían abrazados, riéndose como borrachos, viles borrachos. Así, abrazados, pero risa y risa y risa y risa y risa. Y ya por fin me subieron
Y se aprovecharon de mí, fuimos al restaurante y yo tuve que pagar todo. Pero quiero decirte algo. Desde ese momento mi vida verdaderamente cambió de un vuelco completo. Algo que tal vez no pudiera explicarles yo con palabras. Pero yo creo que la única que va a dar testimonio es mi esposa, porque ha visto los cambios en mí. Espero que sí, ¿verdad, Reina? Pero deja decirte, cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, todo, absolutamente todo cambia en ti. Tú eres una persona completamente diferente, porque es un toque de Dios. Es Dios viviendo en ti a través de su Espíritu Santo. Tu perspectiva de la vida cambia. Ya no ves las cosas como las veías antes. Cambia tu comportamiento. Y cambia tu comportamiento porque te atreves a hacer cosas que nunca habías hecho. A mí nunca me dio tanto, pero después de eso, a mí si una persona me dice que, ¿verdad? Ya ve que dicen, ora por mí, porque he estado pasando. Ah, está bien, voy a orar por ti. No, ahí en ese momento. Yo me pongo a orar por la persona ahí, sea en el mercado, en el taxi, donde sea. Yo oro por esa persona. Porque ese temor, esa inseguridad, se van. Porque el poder del Espíritu Santo te está haciendo que actúes, porque ya eres otra persona. Vean a Pedro y a Juan, y no nos dice mucho de los otros discípulos, pero ellos se fueron haciendo milagros a donde iban. Iban evangelizando y así empieza la iglesia del primer siglo. Pero yo te prometo que tú vas a ser otra persona muy, muy diferente. Si tenías un mal hábito, el Señor te lo va a quitar. Si todavía fumas, el Señor te lo va a quitar. Si tomas, el Señor te lo va a quitar. Me acuerdo que mi papá sufría mucho del estómago y siempre quería tener en el refrigerador una botellita de Oporto o vino, no sé qué. Y mi mamá lo regañaba tanto y le decía, tú eres un viejo, ¿cómo le decía? Convencido. Convencido, pero no convertido. O sea, tú estás convencido de lo que creemos, pero no te has convertido, le decía. Pobrecito mi viejo. No lo dejaban que se echara su traguito. Pero eso pasa. Créemelo, eso pasa. Y mire, hace años llegó una persona a la congregación que fumaba mucho y tomaba mucho. Y tomaba fuerte, eso es licor. Y dice él que ya habían orado por él muchas veces. Y un día ahí durante la reunión, dice que él se salía a fumar. Despistadamente, ¿no? Se salía a fumar. Y ya fumaba y se volvía a entrar. Y dice que un día se salió y quiso fumar y ya no le dieron ganas. Dijo, voy a tirar esto. Y tiró la cajetilla de cigarros. Ya no volvió a fumar. Después, él tenía un negocio y dice que alguien le ofreció un chocolate, uno de los empleados le ofreció un chocolate, pero ese chocolate tenía licor. Y le dio el chocolate. Cuando él se comió el chocolate, dice que se sentía que iba a morir. Se intoxicó, le hizo daño. El poquito licor que el chocolate tenía, el Señor lo liberó del alcohol. Ese es el poder del Espíritu Santo. Sanidades, muchas he visto. ¿Se acuerdan que Pablo oraba por los enfermos? Dice que los delantales de Pablo los mandaba y la gente sanaba.
¿verdad? Yo tenía muy enfermos los ojos hace unos años y me acuerdo que oraba por personas que tenían problemas de los ojos, de la vista y sanaban. Y yo decía, ¿y yo qué, Señor? Cuando oraba por él, le decía, ¿ves aquella cosa que está ahí? Sí, sí la veo muy bien. Y me la describía y yo apenas miraba eso. Ahorita estoy luchando con esta pierna. Como que a veces le quiero dar una patada a alguien, pero no. El Espíritu Santo me detiene, no se crea. No sé cuántos operados de la cintura hay aquí, pero conozco a muchos que han quedado mal. Y yo siempre le aconsejaba a la gente, no te vas a dejar que te metan cuchillo allí. Porque mi mismo hermano lo operaron como 6 veces, nunca quedó bien. Pobrecito, murió y murió malo. Y yo estaba sufriendo mucho. Me dolía mucho la cintura, me dolían las piernas, si me sentaba no me podía levantar. Total que me ganó la desesperación y me operaron, tenía un disco herniado. Pero luego, al siguiente día de la operación, yo ya no tenía ni un dolor, nada me dolía. Pero la pierna la sentía un poco media dormida. Y le dije al médico y me dijo, no, vas a estar bien, nada más camina. Pasó el tiempo y no podía caminar y a mi esposa le gusta mucho caminar. Ándale, vamos, flojo, vamos a caminar ya. A las 6 de la mañana, oiga. Y ahí voy, pues total que como no podía me compré una bicicleta. Ahí voy en la bicicleta. Pero le dije al médico y me dijo, no, yo no creo. Le dije que mandara terapia. Me dijo, no creo en la terapia yo. Pues como el Señor no creyó, pues no me mandó a mí. Entonces, después de 2 años, me operaron en febrero del 2020, poquitito antes de la pandemia. Y me mandaron con un especialista a Phoenix y fui, y era una doctora y me dijo, ¿cómo te fue con la terapia después de la operación? ¿Cuál terapia? ¿No tuvieron terapia? No. Inmediatamente me mandó. Pero no he quedado 100%. Entonces, siempre, cualquier desnivel en el piso, me tropiezo. Entonces, no sean piedra de tropiezo, por favor. Cuando entramos hoy en la mañana le dije a mi esposa, mira qué bonito está el piso, le dije. Bien finito. Aquí puedo caminar con los ojos cerrados. Y pues les voy a pedir que cuando se acuerde, ore por mí, que el Señor me sane completamente. Yo he estado orando, mucha gente está orando. El Señor no me ha hecho ese milagro todavía. ¿Ok? Todavía. Lo sigo esperando y yo sé que va a suceder. Entonces, regresando, te decía yo que Dios cambia tu comportamiento completamente. Comienzas a orar por los enfermos. Dije al principio, te atreves a orar por los endemoniados. Yo sé que aquí no hay, pero un día te vas a encontrar a uno. Y no es la persona, es el demonio que está en la persona. Pero uno tiene que estar preparado para todo, ¿verdad? Mire, antes del Espíritu Santo, si me decían, tenemos que ir a orar por un endemoniado, está bien, vamos a ayunar unos 3 días, ¿verdad? Sí, pues no, nunca aparecíamos. Porque se pone difícil la cosa, ¿verdad? Y tiene uno que estar lleno del Espíritu Santo para hacer eso, ¿verdad? Oras por la gente en la calle, como te decía, en el mercado, en el camión, en todas partes. Entonces, el Espíritu Santo se nos dio y se nos da para vivir una vida victoriosa. Diga conmigo, victoriosa. Eso es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Y sabe qué otra cosa nos da? Nos da el valor para vivir
una vida como Dios nos manda que lo hagamos. No a medias, no a medias, no a medias. Ser verdaderos cristianos, creyentes. ¿Cuántos se animarían a orar por un endemoniado ahorita? Nomás una persona, 2, 3, se están animando, 4. Hazlo pasar, por favor. En verdad así debemos ser. Así, porque de eso se trata el cristianismo. No podemos vivir un cristianismo mediocre, ya no más. No más. Si los discípulos andando con Jesús se hacían para atrás, pero después de la venida del Espíritu Santo fueron muy diferentes. Tan diferentes que esos 12 revolucionaron el mundo entero conocido en ese tiempo y ahora a nosotros, con esos discípulos que Jesús dejó. 12, nada más. ¿Se puede imaginar usted lo que hubiera pasado si multitudes hubieran recibido ese día y se hubieran desparramado por todo el mundo? Bueno, de hecho se desparramaron por todo el mundo, pero no eran tantos, ¿verdad? Entonces duraron un poquito para que recibiéramos nosotros lo que ellos habían recibido. Entonces, ¿cuántos se animan a recibir ese poder el día de hoy? Pero quiero hacer algo, pónganse de pie, ¿verdad?